Vamos a hablar de la importancia del varón en el matrimonio y para ello vamos a ver dos aspectos. La importancia del varón con los hijos como primer aspecto y la importancia con la esposa. Hemos verificado en los últimos tiempos que la importancia del varón en el matrimonio se ha ido, y en la sociedad se ha ido devaluando. El varón cada vez más ha perdido protagonismo en el núcleo familiar, en la misma sociedad, su liderazgo se va devaluando poco a poco, y esta situación es una situación que ha entrado el varón en una comodidad que casi es normal para el varón, y ha causado esa falta de valor dentro del hogar. Lo que más nosotros estamos acostumbrados es a resaltar el valor de la esposa, de la madre, y bien merecido se lo tiene, pero últimamente el rol del varón, la presencia del varón se ha visto golpeada, disminuida, ¿no? Puede faltar el varón, pero la madre jamás, ¿no? Ahí sí que realmente todo se destroza. Entonces, ya nos hemos acostumbrado a escuchar esa afirmación, ya nos hemos acostumbrado a que la esposa sea la que liderice el hogar. Y en la actualidad las mujeres están empezando a liderizar todo tipo de organizaciones que ha ido construyendo la humanidad, ¿no? Y no es que vamos a hablar de machismo, sino que realmente según el diseño divino, el varón juega un rol muy, muy importante. En este caso, lo que vamos a ver esta tarde en este taller es en el matrimonio, ¿no? Y esa figura se ha visto muy devaluada últimamente, muy devaluada, eh, con mucha razón, porque el hombre ha entrado en una pasividad, en una comodidad, donde deja que la esposa sea la que tome las decisiones importantes, deja que la esposa sea la líder del hogar, y el hombre se ha convertido más en un elemento solo proveedor y pues solo decorativo en muchos casos, porque está inmerso cuando está en la casa, pues está en las redes sociales, está en los videojuegos, está en el internet, no está asumiendo un rol protagónico en el hogar, ¿no? Entonces vamos a ver, pues que esto le está haciendo mucho daño a la sociedad, a los hogares, a los matrimonios. Y en primer aspecto vamos a ver la importancia del padre, del varón, en la vida de los hijos, ¿no? Pensamos que solo es la mamá, que con la mamá basta, pero en realidad vamos a ver que no es así. Vamos a hablar de estadísticas. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. 94%. No se imaginan, o sea, es un común denominador realmente que este índice tan alto de criminalidad, el común denominador es que son jóvenes que han crecido, se han formado sin la presencia de una figura paternal masculina, ¿no? Y más adelante vamos a ver cifras aún más terribles, más preocupantes. Pero ya de hecho esto nos muestra un común denominador. Todos estos jóvenes no tenían padre en su casa. Hay un reporte interesantísimo de la Universidad de Harvard que se llama La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos, estabilidad familiar y desarrollo social. Este reporte relaciona de manera directa entre la ausencia del padre y determinados problemas socioculturales actuales muy graves, ¿no? Es decir, esta relación es directa. Mientras más ausencia del padre hay en alguna región, en alguna ciudad, el índice delictivo y de problemas sociales es mayor. Hay una relación directa.
¿no? Este reporte menciona que sin la guía y dirección de un padre, la frustración de muchos muchachos los conduce a variadas formas de violencia y comportamiento asocial. ¿Qué es lo que pasa? No hay, al haber una ausencia de guía de la dirección del padre de familia, no hay el sentido de autoridad en el hogar. Eh, También vemos que el padre, habiéndose ausentado físicamente, o puede ser no necesariamente físicamente, ¿no? Emocionalmente, tal vez está ausente, puede provocar que se utilice violencia y transgresión para afirmar la propia existencia. El sentido de existencia es muy importante y se desarrolla en los primeros años de la adolescencia. Y es ahí que cuando hay la ausencia del sentido paternal, la ausencia del padre, hay una falta de identidad por parte de los hijos, ¿no? Entonces, donde más se sienten ellos, mm, eh, a dónde pertenecen, se ve reflejado que ellos buscan un sentido de pertenencia en las pandillas, en este tipo de organizaciones que tienen actividades delincuenciales, porque no tienen un sentido de pertenencia, un sentido de propósito en la vida, ¿no? Y trágicamente esto se debe a la ausencia del padre en el hogar, ¿no? Las madres no logran hacerse obedecer, ¿no? No son la figura de autoridad en el hogar. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Entonces se ven traspasadas en su autoridad y no pueden poner los límites y esto termina inclusive teniendo un desprecio y una agresividad por parte del joven hacia la mamá, ¿no? Entonces vamos viendo cuán importante realmente es la presencia tanto física como emocional del padre de familia en el hogar, ¿no? Esto se ha constituido en un verdadero cáncer y problema en la sociedad, la ausencia del padre en el hogar. Y nosotros sabemos realmente quién está por detrás de todo esto. Eh, quién está maquinando que los hogares sean mutilados en su cabeza, que el liderazgo del padre sea cortada a su cabeza, ¿no? Sabemos que es el mismo enemigo que está operando detrás de todo esto para romper a las familias, para destruirlas. Y el primer paso es cortarle la cabeza al líder de familia, ¿no? Y lo mantiene ausente, lo mantiene ausente del hogar, lo mantiene ausente de la presencia efectiva, de esa presencia necesaria en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, esto es un plan que viene desde maquinando desde hace mucho tiempo el enemigo y que se está plasmando con eficiencia, con eficacia en la sociedad. Cada vez más, 7 de cada 10 matrimonios se divorcian. Y, y esto pues ayuda a que las familias sean monoparentales, se quede solo los hijos con la mamá. Y ante esta ausencia estamos viendo estos problemas, ¿no? Problemas de conducta, de criminalidad, hay problemas de adicción, problemas pues de escolaridad, todo esto, ¿no? Sucede sin que nos demos cuenta que precisamente es por la importancia de la presencia del varón en el hogar. Perdón, ¿no? Continuamos.
El sentido de pertenencia que estamos hablando, ¿no? La presencia de la función paterna les ayuda a interiorizar el sentido de la ley y en consecuencia, como no saben cómo pertenecer, pueden llegar a robar, a agredir, a ser violentos, a ocupar de manera primitiva un territorio, ¿no? Entonces vamos entendiendo que la conducta de nuestros jóvenes en busca de sentido de pertenencia, en sentido de propósito en su vida, se va desembocando en actividades delictivas, ¿no? Como no se sienten perteneciente a una familia, a un hogar establecido, buscan el sentido de pertenencia afuera, en la calle, en las pandillas, en esas amistades que les brindan mayor atención, mayor seguridad, y ahí sienten ese sentido de pertenencia, que pertenecen allí, se sienten respetados de alguna forma, y todo esto se traduce en problemas de conducta, delictivos, adicciones, que después repercuten también en problemas ya con la ley, con las autoridades, con la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cuál es el impacto tan terrible, tan terrible. Si hacemos una encuesta, los varones en la cárcel, igual vemos que más del 90% de estas personas no han tenido la presencia del padre en el hogar, ¿no? Entonces, vemos realmente cuál es el objetivo de esta ausencia. Y muchas veces nos prestamos como varones a caer en este plan maquiavélico, en este plan diabólico de cortarle la cabeza a los hogares, haciendo que el padre ya no esté presente. Muchas veces nos prestamos a este juego diabólico porque cedemos ante los tiempos difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles en el hogar, la relación con la esposa se pone difícil, muchas veces queremos tirar la toalla porque estamos acostumbrados a que esta sociedad el matrimonio sea algo desechable, ¿no? Sea algo que si no funciona, bueno, hasta aquí llegamos. En fin, si tenemos hijos, nos divorciamos y yo los voy a seguir viendo, los voy a seguir haciendo las prestaciones de ley, pero seguimos con nuestras vidas, cada uno por su lado. Y los hijos quedan ahí en un matrimonio, en un hogar destruido, disfuncional, y pues quedan a merced de que pase todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no quisimos nosotros luchar por nuestro matrimonio, porque no quisimos realmente hacer lo imposible, como dice la Biblia, dar la vida por nuestra esposa. Los tiempos difíciles, amados hermanos, siempre van a haber. Es irreal pensar que exista un matrimonio perfecto que no tenga problemas con la esposa, ¿no? Y las tormentas, los tiempos difíciles siempre van a existir, pero la solución no es tirar la toalla. No es tirar la toalla y decir, bueno, yo voy a estar de todas maneras con mis hijos, los voy a atender, voy a estar siempre presente cuando me necesiten. Pues no es lo mismo. No es lo mismo verlos los fines de semana o de determinado tiempo a estar pendiente de sus relaciones sociales, quiénes son sus amigos, qué está sintiendo, qué está pensando, eh, cuando, cuando tiene días malos en el colegio, en la universidad, ¿dónde está su papá? ¿No? El papá debería estar ahí para escuchar, para guiar, para que él tenga una seguridad con la presencia del padre. No solo de la mamá, que es la que habitualmente escucha y guía,
sino principalmente el papá, que con experiencia, a la luz de la palabra, de la voluntad de nuestro Señor, pueda guiar a esos jóvenes, a esas jovencitas, en esos problemas que se presentan a diario. En sus momentos felices, estamos ahí como padres presentes, efectivamente presentes, ¿no? Y eso muchas veces es pues coartado, eso ya no existe cuando existe divorcio de por medio, cuando existe abandono. ¿Por qué? Porque no sabemos que como varones somos importantes en el hogar, muy importantes, lo estamos viendo, ¿no? Las cifras son preocupantes, las estadísticas. Y si todos supiéramos realmente la importancia del varón en el hogar, pues no tomaríamos tan alegremente esas decisiones de abandono, de divorcio, para, para destruir ese hogar y no pelear por ese hogar. Realmente, ante las circunstancias, nuestro bien más preciado, nuestro tesoro, que no son nuestros hijos, son los primeros afectados ante una separación, un divorcio, ¿no? Pero ellos merecen que realmente luchemos por nuestro hogar, luchemos por ellos, realmente muramos a nosotros mismos y podamos trabajar en reconstruir nuestro matrimonio, en reconstruir esas áreas que han sido golpeadas, heridas en el matrimonio, que ambos somos culpables, pero son los hijos los que pagan las facturas, ¿no? Entonces, debemos tomar conciencia de que realmente es muy, muy importante que no tiremos la toalla. Ante lo difícil que se pueda poner, recuerda siempre estas estadísticas que estamos mirando, esta reflexión de estos estudios también muy serios que se han realizado y que muestran que la ausencia del padre es el cáncer en la sociedad. De ahí vienen los problemas de delincuencia, de drogadicción, de violaciones. Son producto porque en la casa no está el papá y la mamá tiene que salir a trabajar y los hijos se quedan solos en la casa, ¿no? Y a veces ahí sufren violencia, violaciones por parte de los mismos familiares, en muchos casos. A veces los tienes que dejar en otro lado. Entonces es una tragedia lo que sucede con las jovencitas, con las niñas, con los niños. ¿Y de dónde parte todo esto? De la ausencia del padre, de la ausencia del padre. Entonces, muy, muy complicado y a tomar en cuenta este primer aspecto. Según el psicólogo forense Shaw Johnson, dice, las investigaciones demuestran que no hay nadie más idóneo para frenar la agresión antisocial de un muchacho que su padre biológico, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Ahí vemos que también el mismo padre es el que puede dar solución a este tipo de conductas, ¿no? Es el más idóneo. ¿Quién más le va a llevar la atención? ¿Quién más lo va a corregir? ¿Le va a guiar en amor? ¿Lo va a disciplinar a la luz de la palabra? ¿Quién más si no es su propio padre biológico? ¿No? Entonces, tomemos conciencia de la importancia de estar ahí presentes ante los problemas, ¿no? La influencia es bastante crítica en la instauración, el desarrollo de la capacidad de controlar los impulsos en general. Esos impulsos agresivos que estamos viendo tanto hoy en día, tanta violencia contra la mujer, intrafamiliar. En las noticias cada día vemos muertes, feminicidios, consecuencias graves. Y esas son reacciones, impulsos agresivos de varones que deberían ser los protectores de esas mujeres, de esas hijas, porque esas esposas son hijas de alguien, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los llamados a protegerlos? Sus propios esposos, pero son sus propios esposos cónyuges los que las están matando, ¿no? Esos impulsos agresivos, esa
esa conducta criminal, ¿no? Según estos estudios, el llamado más idóneo a corregirlas es el padre biológico, ¿no? La presencia del padre biológico en el hogar es importantísima. Es el que más tiene autoridad en este caso. Veamos algunas estadísticas para preocuparnos aún más. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, ¿no? En Bolivia es más del 90%. El 72% de los varones que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron también sin padre. El porcentaje aumenta, dice, cuando son jóvenes afrodescendientes, ¿no? Según este estudio, el porcentaje se incrementa en este sector de la sociedad. Son más agresivos y tienen menos autocontrol. Es un costado, el sentido, escaso sentido de la culpabilidad, o sea, no asumen su culpabilidad, su responsabilidad, ni ante, ni ante las responsabilidades, ni ante las culpas que hayan podido tener en cuanto a sus actividades delincuenciales, en ninguna índole, ¿no? Los jóvenes actualmente están madurando cada vez más lento y esto quiere decir que asumen responsabilidades cada vez más mayores, ¿no? Por lo tanto, no maduran porque no asumen responsabilidades. Hay un sentido de no asumir la culpabilidad por parte de sus decisiones, de sus actos, ¿no? Entonces, por eso encontramos muchas mujercitas embarazadas, jóvenes, sin padre, que no han asumido su responsabilidad. Y nuevamente empieza la cadena y el circuito de las familias monoparentales, porque este embarazo no deseado, no asumido por la responsabilidad del padre, pues va a formar una familia disfuncional, monoparental, y nuevamente es una familia sin padre, el padre ausente, y que está presta a todo este tipo de consecuencias que estamos viendo en este caso. Y no solo es eso, ¿no? También en el tema emocional, vemos que el 63% de los suicidios de los jóvenes se dan entre muchachos sin padre, ¿no? El tema de las depresiones es muy habitual y el común denominador es la ausencia del papá en el hogar. Terrible, pero sigamos viendo. El 90% de los niños que se van de casa, porque hay niños que se van de casa, son de familias sin padre. El 85% de los chicos son desórdenes de conducta, provienen de familias sin padre. Ya lo habíamos visto. 80% de las violaciones son protagonizadas por chicos con padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% de abandono escolar en secundaria. Mucho abandono en los países de la escuela. Y el común denominador nuevamente es familia sin padre. 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a sus padres. 75%. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de las familias que solo estaba la madre. Terrible, terrible.
Entonces, cuando te vuelvan a decir que el padre no es importante en el hogar, cuando te hagan sentir que no eres importante en el hogar, cuando las noticias, la sociedad, la cultura menosprecia el valor del hombre en la sociedad, en la familia, tú tienes que recordar esas estadísticas y recordar el valor que tienes como varón en el hogar, el valor que tiene tu presencia para tus hijos. Para tus hijos, la presencia física, emocional en el hogar les da estabilidad, les da seguridad. Ellos se sienten protegidos, sienten un sentido de identidad cuando están creciendo y desarrollándose. ¿No? Entonces es muy, muy importante. Hoy en día hay la bandera de los partidos políticos. Lamentablemente escuchaba en el Brasil un discurso de inauguración, de cuando se realizaron las elecciones en este país el anterior fin de semana. El partido que ganó en su discurso de victoria, una de las banderas que estaba enarbolando era: vamos a terminar con el patriarcado en este país, ¿no? Y todos le aplaudían: bravo, bravo, como gran cosa, como gran hazaña, como gran noticia, como si fuera un gran proyecto. Hoy no se dan cuenta que realmente estarían destruyendo el núcleo mismo de la sociedad, porque el diseño divino ha realizado las cosas en función al patriarcado, al liderazgo del padre en las familias, el liderazgo del padre con los hijos, en la sociedad. Y eso es lo que quieren destruir ahora movimientos sociales, feministas, avalados por un montón de organizaciones, partidos políticos. Pero sabemos de dónde viene este plan diabólico. Sabemos quién quiere destruir las familias, quién quiere opacar el liderazgo del varón. Sabemos de dónde viene la mano. Y nosotros nos tenemos que levantar en oración, en protección, en lectura de la palabra para adquirir más sabiduría. Nos tenemos que levantar para realizar esa protección de nuestro hogar como líderes del hogar, para realizar esa protección ante todos estos ataques, ¿no? Pero principalmente debemos tomar conciencia de que nuestra presencia en el hogar es muy importante. Y ante los problemas, no tirar la toalla, sino recordar siempre que esto que hemos visto, estas estadísticas, esta problemática social, y que nosotros somos parte fundamental en la solución o en la prevención de este problema. Muy bien, vamos a pasar a ver la importancia del varón ahora como esposo. Nuevamente, vemos que, como decíamos al inicio, el papel del varón en el hogar se ha visto muy devaluada, muy disminuida, a veces producto de las mismas diferencias en el hogar, en el matrimonio, las peleas, las diferencias con la esposa. Entonces el varón termina rezagado, termina dándole la razón en todo a la esposa y diciendo: bueno, yo ya aquí solo voy a viabilizar las cosas, ya me he cansado de pelear, ya me he cansado de tanta cosa. Entonces, el varón como que se acomoda al liderazgo de la mujer y todos empiezan en una comodidad ahí que parecería ser buena, pero que en realidad es peligrosa, ¿no? Porque según el diseño divino, el líder del varón, como lo hemos escuchado a lo largo de esta jornada, el liderazgo de la familia está depositada en el varón, ¿no? Dios lo diseñó así, no por machista,
sino porque le dio a cada uno un rol. No somos ni mejores ni peores que las mujeres, pero Dios nos dio un rol en el hogar, de ser líderes de nuestro hogar. ¿Y qué es ser el líder del hogar? ¿No? ¿Qué es lo que hace el líder? El líder guía, el líder es el representante, el líder es el que da protección, el que da amor. El líder es el que va delante de todo como ejemplo, y el líder eres tú, soy yo en el hogar. Es el líder espiritual que Dios espera que nosotros seamos. Ese líder intercesor, ¿no? Ese sacerdote de familia. Ese es tu rol, ese es mi rol en el hogar, en el matrimonio. Y, y pues la esposa con la que te has casado, dentro de todas las expectativas que tenía, ¿no? Tenía la expectativa eh, de casarse con un hombre hecho y derecho, con un hombre de verdad, ¿no? Y ahí es donde surge el primer problema. Ahí es donde surgen las primeras diferencias, porque ella, una vez casada, encuentra que se ha casado con un niño normalmente, que se ha casado con un niño, que todavía no ha madurado, que todavía muchas de las áreas, de sus áreas personales son débiles, ¿no? Entonces, muchas veces se encuentra con un hombre que no es líder del hogar, que no toma las riendas del hogar y le hace sentir esa seguridad. La mujer necesita sentir esa seguridad de que el líder del hogar ha tomado las riendas en todo sentido, ¿no? Pero hoy en día es al revés. Hoy en día es al revés. Muchas veces hemos debido escuchar que la esposa dice, ah, sí, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, o sea, cuenta tus 2 hijos y te cuenta a ti más como hijo, ¿no? Entonces, es lo que hace creer la cultura moderna. Perdón, voy a dejar de compartir para poder mirarlos. Es lo que nos hace pensar la cultura moderna, ¿no? Que realmente, pues, somos unos hijos más. Y muchas veces con nuestro comportamiento lo mostramos así. Mostramos así que somos unos hijos más. Pero en realidad lo que la mujer necesita es un hombre maduro, es un hombre de verdad que asuma las riendas de su hogar, que se vea comprometido en el presente y en el futuro del hogar, que tome las riendas y que tome las riendas en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de las necesidades del hogar, en el sentido de la planificación de la vivienda, en el sentido de la planificación de respecto a la crianza de los hijos. Todo eso debe partir de una guía y un liderazgo, de una guía trazada por el varón, de propuestas que tú lleves al matrimonio y digas, bueno, yo quiero formar este hogar y tengo esta idea de cómo debemos criar a nuestros hijos. Y ya con un plan concebido, compartirlo con tu esposa, discutirlo, pero ser tú el líder. Pero el día de hoy, en la actualidad, son ellas las que toman esas iniciativas, son ellas las que eh, pues se preocupan en todos estos aspectos y nosotros muy cómodamente, bueno,
Es cómodo que ellas se hayan hecho cargo de eso y les dejamos asumir ese volante, ese timón en el hogar, ¿no? Y nosotros solo nos acoplamos y decimos, sí, estoy de acuerdo, lo que diga tu mamá está bien, pero en realidad eso es algo que, a lo cual ha sido tu llamado. Yo he sido llamado a eso, a liderizar el hogar donde el Señor me ha plantado, ¿no? Y tener esa visión de planificación, de cómo vamos a manejar nuestras finanzas, de cómo vamos a proyectar nuestra vivienda, cómo vamos a manejar la crianza de nuestros hijos. Todo eso, la mujer descansa en que el esposo está a cargo de eso. Es un peso muy pesado para ellas. Y ahora en la actualidad lo están asumiendo a falta de varones líderes del hogar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que en ese aspecto despertemos como varones líderes del hogar, despertemos y realmente asumamos ese rol de liderazgo espiritual, de liderazgo en todas las áreas que hemos mencionado, porque ese es el rol verdadero que le corresponde al hombre en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con la esposa, ¿no? Muchos de los problemas serían evitados si realmente asumiéramos ese rol, pero en realidad lo que está pasando es que ellas asumen ese rol. Ellas asumen el rol de liderazgo en el hogar y pues por eso surgen muchas diferencias, muchas peleas, porque no estamos asumiendo nuestros roles, nuestras responsabilidades en el hogar, ¿no? Cuán distinto sería si realmente lo hiciéramos, sería media batalla ganada, ¿no? Otro tipo de batallas serían las que tendríamos que enfrentar y no contra nuestra propia esposa que nos esté haciendo recuerdo cada vez de nuestras obligaciones. Y eso es porque no hay ese liderazgo en el hogar. En segundo aspecto, la mujer, habíamos dicho, necesita un líder, necesita un hombre de verdad en la casa, ¿no? No, los hombrecitos están madurando muy lentamente en nuestras sociedades, ¿no? Antes veíamos que a los 18, 19, 20 años ya estaban asumiendo responsabilidades. Hace 100 años atrás veíamos cómo era la sociedad comprendida en cuanto a su organización y los hombres ya estaban asumiendo responsabilidades a esas edades, ya se estaban casando, ya estaban emprendiendo. Muchas de las grandes empresas a nivel mundial, muchos de los grandes emprendimientos a nivel mundial, de esas marcas famosas que vemos, son emprendimientos de hombres que han empezado muy jóvenes, hace 100, 200 años atrás, que eran muy jóvenes, 17, 18 años, ya estaban haciendo empresa, porque ya tenían responsabilidades, ya tenían un matrimonio, ya tenían hijos que mantener. Entonces el varón no estaba distraído en otras cosas como en la modernidad. Hoy en la actualidad el varón está súper distraído, ¿no? Y los padres lo estamos permitiendo. Entonces nosotros le decimos, no, no hay apuro de que te cases, primero disfrutar la vida, primero estudiar, viajar, esto, y todo está bien, son muy buenos deseos, son deseos sabios, pero en realidad les estamos también, sin querer, les estamos atrasando que llegue la madurez a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no les estamos permitiendo que asuman responsabilidades, ¿no? Esa es la palabra clave, responsabilidades. El varón en la actualidad no está asumiendo responsabilidades y por lo tanto está madurando más lentamente. Entonces, cuando se casa inmaduro.
Y la esposa que espera casarse con un hombre se ha casado con un adolescente prácticamente, ¿no? Y ahí empiezan las diferencias, porque ella quiere un hombre de verdad, alguien, un apoyo, que tome decisiones, que sea visionario, que les dé seguridad, pero no, ese varón que moderno está jugando videojuegos, está en el internet, no está viendo más allá de sus narices, apenas está trabajando, si trabaja. Entonces, obvio que así van a haber muchas peleas, muchas diferencias, porque la mujer no va a soportar ese tipo de comportamientos. Y finalmente la mujer va a tomar el control y el timón del hogar, ¿no? Al ver que es un hogar que no tiene una conducción por parte del varón, un liderazgo, ellas toman el volante, porque nosotros nos estamos durmiendo en el volante. Ellas toman ese control y pues pasa lo que pasa, ¿no? Realmente el hombre, como decía, se va a una esquina, se ve menospreciado y está ausente emocionalmente del hogar. Y pasa todo lo que hemos visto con anterioridad, ¿no? Entonces, ese es el problema. Estamos educando a nuestros hijos sin asumir responsabilidades. Les estamos nosotros queriendo no quitarles ese peso, pensándolo que lo estamos haciendo bien, les estamos retrasando esa maduración, porque cuando uno asume responsabilidades, madura. Entonces, mientras más responsabilidades, más temprano le hagas asumir responsabilidades a ese hijo joven que ya es mayor de 18 años, pues ya es momento que asuma responsabilidades, que aparte del estudio, pues esté apoyando en las cosas del hogar, tal vez en un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa de que vaya formando su responsabilidad y su hombría, ¿no? Esa es la verdadera hombría. Te has convertido en hombre cuando asumes responsabilidades. No es un tema de edad, sino es un tema de responsabilidad. Te convertiste en hombre cuando asumiste responsabilidades. Y en eso los tenemos que entrenar a nuestros hijos, en que asuman sus responsabilidades, en que asuman sus culpas, en que asuman los resultados de sus decisiones. Eso es ser responsable, eso es ser maduro, eso es ser hombre, ¿no? Y en eso nosotros debemos guiarlos, en darles las responsabilidades que estén acordes a sus capacidades, pero nosotros ahí guiando, acompañando, para que cuando se casen no sea todo nuevo para ellos, ¿no? Y estén ahí como jóvenes adolescentes jugando al matrimonio y así nos va, pues. Así nos va, así empiezan las diferencias, las peleas, porque las mujercitas quieren hombres de verdad como sus esposos, ¿no? No quieren adolescentes. Y ahí surgen esas diferencias y ahí surgen esas heridas y esas palabras que se emiten. Entonces, todo ello es importante trabajarlo previamente con nuestros hijos para que haya varones que nosotros entreguemos en matrimonio, hombres de verdad, varones formados, ya estén capacitados para mantener y guiar un hogar. Ese es, esa es tu labor como padre de familia. Mi labor como padre de familia es criar hombres de verdad que tú vas a entregar en matrimonio a su futura esposa y estás entregando un hombre de verdad que la va a mantener, la va a guiar, la va a proteger y la va a amar. Esa es tu labor, esa es mi labor como hombre. Y si tienes hija, algo muy parecido, igual. Es una labor muy delicada porque la hija va a buscar
esa imagen que ve en ti la va a buscar en su futuro esposo. Y si tú subes los estándares, si la educas, la crías como una princesa, la tratas todo caballerosamente, con respeto, con amor, con dignidad siempre, ella no va a esperar menos de alguien. Cuando alguien la trate mal, con menos de esos estándares, ella se va a dar cuenta al tiro. Se va a dar cuenta de que, pucha, no, mi papá no me trataba así. Mi papá me trataba como una princesa. No me hacía faltar nada. Me trataba con amor, con respeto, con dignidad. Entonces, ellas ya van a saber reconocer esa falta de respeto, falta de que alguien no la trate bien, y van a encender sus luces de alerta si es que se diera el caso en una relación violenta, digamos, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? Del trato que le das tú en su hogar, del trato al cual tú la has acostumbrado, porque si ella está acostumbrada a los gritos, a la violencia, a la falta de respeto, bueno, eso no le va a hacer pues algo sorprendente si alguien la trata así. Pero si tú subes los estándares y la tratas caballerosamente, como una dama, como una princesa que es, porque es una princesa del Señor, tu hijita, ¿no? Entonces, si la acostumbras a ser tratada así, nadie se va a atrever a tratarla mal. Y cuando se atrevan a tratarla mal, ella va a reaccionar, va a saltar y va a decir, no, esto no está bien, no me están tratando bien como yo estoy acostumbrado. ¿Y quién determina eso? Una vez más, es el papá varón, es la cabeza de la familia, el que pone los altos estándares tanto para las hijas como para los hijos, para sus relaciones venideras, para esas relaciones que van a ellos aceptar, que van a abrigar, que van a construir con sus parejas, ¿no? Tú vas a moldear, vas a ser ese ejemplo del varón que ella va a buscar. Tú. Entonces, pues fíjate cómo estás tratando a tu esposa el día de hoy, cómo la tratas a tu hija, para ver si efectivamente qué es lo que ella va a añorar cuando busque una relación con su futuro esposo. Entonces, nuevamente nos lleva a la importancia de la presencia y el ejemplo del varón en el hogar. Nuevamente vemos qué tan importante es. No, no había sido solo la mamá, sino que el papá juega un rol muy, muy fundamental, tanto en los hijos varones como en las mujercitas, como con la esposa. La esposa, decíamos, necesita sentirse protegida, protegida, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos amarlas, como Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella, hasta la vida. De esa forma es que tiene que ser nuestro amor y nuestra protección. Ellas necesitan sentirse seguras contigo, no al revés, como sucede en la actualidad, ¿no? Que es el principal agresor de la esposa, de los hijos, de la violencia intrafamiliar, es el varón, es el abusador, el violador, el que maltrata a la esposa, a los hijos. Cuando la Biblia nos llama a hacer todo lo contrario, ser esos escuderos, esos varones protectores en oración y en el ámbito físico también, esa protección física, que tú les inspires seguridad, protección, que tú constates la seguridad de tu hogar, de las puertas, de las chapas, de las ventanas. Estoy hablando físicamente, pero también espiritualmente pasa lo mismo. Debemos nosotros construir esa muralla de la que nos hablaba el pastor hace unas semanas atrás, para proteger de los ataques espirituales de cualquier índole que pueda provenir. Nosotros somos los que vamos a proteger a nuestra familia. Hoy nuestra familia se tiene que sentir protegida por nosotros.
Tiene que decir, no, tranquilos, está el papá en la casa, o ya va a llegar el papá. Mi papá es mi protector. Nosotros tenemos que dar seguridad a la esposa ante cualquier ocasión, ante cualquier diferencia. A veces hay que ir representando a la familia ante alguna reunión donde se va a tomar decisiones, alguna reunión familiar, alguna reunión del colegio de los chicos. ¿Quién es el llamado a dar la cara por la familia? ¿Quién es el llamado a representar? Si hay algún problema en el vecindario, con los familiares, ¿quién va a dar la cara por tu familia? Eres tú, varón, eres tú el representante, tú eres el que tienes que dar la cara, no es tu mujer la llamada a dar la cara, sino ella espera sentirse segura en que tú sabiamente vas a dar la cara ante los problemas o distintas circunstancias que se puedan presentar. Cosas tan pequeñas como reuniones en el colegio, a veces uno tiene que ir llamado por el colegio, por los directores, por los profesores, si ha hecho algo tu hijo, tu hija, ¿quién va a ir a dar la cara? ¿Quién va a ir a responder por ellos? Tiene que ser su papá, ¿no? En la medida de las posibilidades tiene que ser el papá, a decir con toda educación y todo respeto, buenas tardes, yo soy el papá de fulanito de tal y vengo aquí a hacerme responsable de lo que mi hijo ha hecho o no ha hecho o lo que estuviera pasando, ¿no? A dar la cara por la familia, por los hijos, y cuando corresponda, pues llamar la atención a los hijos, cuando corresponda defenderlos también, que ellos se sientan seguros con su papá, con el esposo, que el esposo va a ir y va a representar a la esposa, a los hijos, ante cualquier instancia, ¿no? Entonces, esa seguridad tenemos que transmitir en nuestra casa también, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Esa figura de autoridad, de representación, de seguridad, tanto en lo espiritual como en lo físico, ¿no? Nosotros somos los que les damos esa seguridad. Tenemos que infundir esa seguridad en nuestro hogar, que los hijos y la esposa sepan que al llegar a nuestro hogar están llegando al lugar más seguro para ellos en el mundo, y que no sea al revés, que están llegando al lugar donde van a recibir violencia psicológica, física. No, más bien debemos construir nosotros un hogar tan seguro que ellos añoren llegar a nuestro hogar y sepan que es lo más seguro, porque ahí está papá esperando con calidez, esperando con firmeza, con autoridad para resolver cualquier circunstancia que se pueda presentar, ¿no? Y finalmente, pues, como dice la palabra, esposos amen a sus esposas y a las esposas dicen, respeten a sus esposos, ¿no? Ellas necesitan amor, amor. Si se sienten amadas, todo va a funcionar. Aunque no todo esté bien, todo va a funcionar. Pero la clave es que se sientan amadas, respetadas, valoradas, ¿no? ¿Y quién aquí puede decir que tiene la mujer perfecta en casa? Ninguno de nosotros, ¿no? Si nos dijeran, haga un listado de los defectos de su esposa, pucha, empezaríamos a llenar toda una planilla. Y ellas más, seguro, hasta dos. Pero no se trata de eso. No se trata de lo virtuosa que sea tu esposa y de lo merecedora que sea de tu amor, sino que como Cristo nos enseñó, la amemos a pesar de todo, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de su carácter, a pesar de su forma de ser, a pesar de todo. Ahí es donde muestras tu verdadero cristianismo, en cómo tratas a tu esposa, ¿no? Un predicador decía, si, si quieren mostrarme a un varón cristiano, muéstrenme cómo trata a su esposa.
¿no? Y realmente es algo muy fuerte y muy profundo, porque podemos nosotros predicar, ganar muchas personas para Cristo, pero si somos unos patanes en la casa, si tratamos mal a la esposa, a los hijos, si no hay amor por parte de nosotros, no somos verdaderamente esos varones cristianos que la palabra nos llama a ser, ¿no? Por eso el amor es tan importante en este caso. Amar a las esposas, que se sientan amadas, respetadas, valoradas, que de verdad sientan que valoramos todo lo que hacen por nosotros, todo lo que hacen en el hogar, todo lo que hacen con los hijos, todo lo que hacen con nosotros. Muchas veces cocinan y ni gracias les decimos, menos que está rico, pero es momento de agradecer, de llegar a la casa y decirle gracias por todo lo que haces por mí, por mis hijos, por nuestro matrimonio. Gracias, de verdad, lo valoro. No todos los días te lo digo, pero lo valoro, lo atesoro. Te quiero dar las gracias hoy día porque valoro lo que haces. Valoro el trabajo que haces en el hogar, el amor que tienes a los hijos, el amor que me tienes a mí, la paciencia. Todo eso hay que hacérselo saber a las espositas, ¿no? Que se sientan valoradas. Cocinas muy rico, estás muy linda, ese vestido te sienta bien, sin necesidad de mentir, adular cosas que no sean reales, pero que realmente salga de tu corazón y le digas, qué bonita estás, qué bien te queda esa blusa, ese peinado, cosa que se sienta valorada, amada siempre. Si tú te preocupas en hacer eso, eh, la mitad del partido está ganando, ¿no? Entonces, aquí estamos puro varones casados, sabemos de lo que estamos hablando y pues a ponerlo en práctica. Muy bien, mis varones amados, hoy hemos hablado de estos temas que son fundamentales para el varón en el hogar, en el matrimonio. Recordemos que hemos hablado respecto a la importancia de la presencia del varón con los hijos. Es muy importante, les da seguridad, les da autoestima, les da identidad. Lo contrario son esas estadísticas escalofriantes que hemos visto. La ausencia del padre determina muchas de las situaciones difíciles en la sociedad y eso lo puedes evitar tú, lo puedo evitar yo, estando presentes, trabajando para ser padres efectivamente presentes, para ser padres amorosos, responsables, que estén pendientes de las necesidades de los hijos. Y en segundo aspecto hemos hablado de la importancia del varón con respecto a las esposas, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la protección que debemos dar y en cuanto al amor que debemos dar. Así que ahí donde estamos, para cerrar, le vamos a agradecer a nuestro Señor entregándole este taller y acompañándome en una oración ahí donde estamos todos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Amado Dios, gracias te damos por este día precioso, en el cual nos das la oportunidad de estar reunidos entre varones, entre hombres, Señor, de tu iglesia, hombres que han venido a poder escuchar tu palabra, a estar apercibidos, Señor, de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, en el ámbito terrenal, para tomar protagonismo importante, mi Señor, ese protagonismo al cual tú nos has llamado, a ser cabezas de hogar, líderes de familia, a ser esos sacerdotes espirituales, Señor. Te agradecemos porque hoy nos has recordado ese nuestro rol tan importante que es el sacerdocio espiritual, que esa intercesión por nuestros hogares, por nuestras esposas, para nuestros hijos, esa protección caiga, Señor, el día de hoy sobre todos los hogares de estos varones tremendos presentes en este retiro, Señor. Bendice a cada uno de esos hogares, esas familias, a esas esposas, esos hijos, Señor,
de estos varones tremendos que han acudido a tu llamado, Señor, que están sensibles a tu voluntad, sensibles a lo que tú les mandas, a lo que tú les corriges, Señor. Trae, Señor, eh, convencimiento de pecado si fuera necesario, Señor. Si hubiera algún pecado oculto que alguno de nosotros esté manejando, Señor, tal vez pornografía, tal vez adulterio, Señor, sácalos, quítalos, Señor, en el nombre de Jesús, de esas vidas, Señor, que son elementos que destruyen, Padre, los hogares, y estamos viendo las consecuencias, Señor. Te agradecemos, papito, por que nos recuerdas la importancia de ser hombres presentes en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ser esos líderes, esos guías para nuestros hijos, esos ejemplos, esos modelos a seguir, Señor, y a ser esos líderes espirituales en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor. Hacer esas figuras paternales de autoridad, pero también de amor, Señor, de protección. Gracias, papito, por todo lo que hemos podido compartir esta tarde. Te queremos entregar este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.